Bueno, vamos a arrancar. ¿Estamos? Estamos. Buenas noches a todos. Realmente es una alegría estar aquí reunidos para festejar y celebrar un gran año del Grupo Sabor. Para mí es un honor tomar a cargo estas palabras. A mi lado están mis amigas que bueno, me han sostenido y me sostienen todo este tiempo, y también me tienen controlado para que no huya, así que les agradezco profundamente bueno, todo este camino hecho, que hoy encuentra como una especie de punto, de conclusión, de cierre de una época, ¿no? y de apertura de otra. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Sí? Bueno, obviamente que quiero agradecer a todos los que estuvieron trabajando para que esto sea posible. La verdad que es impresionante lo que estuvo sucediendo todos estos días. Si no nos va bien con el psicoanálisis, una empresa de eventos podemos poner tranquilamente, porque no, ya sucedió lo de Antígona. Muchos de nosotros estuvieron trabajando para la jornada de PLC, y esto, digamos, tenemos una linda historia. Pero bueno, saludamos entonces a los distintos ministerios que han trabajado: la carne, la harina, el hielo, y por supuesto al jefe de gabinete, Mauro Ontanilla. Muy especialmente a Francisco Cuba, que nos presta una vez más este lugar, que es muy especial para nosotros. Es un lugar muy especial para nosotros. Es el tercer año que lo hacemos aquí, y la verdad es que estamos muy felices de estar en este lugar una vez más. Bueno, hoy Guada no pudo venir, pero Guadalupe, Micaela y Sol son muy importantes para nosotros, porque han sido muy importantes para Carlos, y han seguido viniendo y han sostenido, digamos, esa ida y vuelta de Buenos Aires a Rosario, que para este grupo es fundamental. Así que les quiero agradecer a ellas por bueno, esa fuerza que es tan importante para nosotros. El día que no vengan más, preocupémonos, porque es que el Grupo Savoy está mal. Y como eso está, esa sensación de que hoy la mesa se agranda todavía más, ¿no? Quiero decir que hoy es un día ¿no? que sella la incorporación de mucha gente que está dispuesta a poner algo para que el grupo exista, ¿no? Es decir, se agranda la mesa del Grupo Savoy. Y entonces es momento para agradecer a los que de alguna manera inventaron la hospitalidad para recibir, ¿no? a los que iban llegando. Pusieron las sillas, los manteles, la compu, ¿no? Todo que quede lindo, que se pueda recibir bien a la gente, ¿no? Ellos que estaban antes y que siguen estando ahora. Entonces, gracias a Manira, la gran Manira, qué esquizofrénico que seríamos sin Manira, ¿no? Junta todas las partes. No sabríamos que hoy hace calor. Ni calor ni frío.
Bueno, a Ernesto Gallo, a Ana Requis, a Felipe Basualdo, a Marina Volante, a Mati Quirós, que fue el primero que se incorporó, y vamos a poner ahí a Mayumi Asato y al Marian Ferrero, que son también esa vieja guardia. Y por supuesto a los jóvenes, ¿no? A las pibas y los pibes, que tienen que saber que les hablo a ellos. Y no se tiene que olvidar que el Grupo Savoy es una creación de Carlos como respuesta, como salida al cadáver insepulto, la venganza y la muerte de los jóvenes. Así que no se trata de dejarse fascinar, sino ¿no? por la juventud, porque eso es también una forma de abolirla y de canibalizarla, sino que se trata de encontrar los medios, ¿no? y las mediaciones para soportar esa violencia generacional, ¿sí? que es el verdadero real de un grupo. Muy bien. Muchas veces he dicho que hay una relación entre el grupo y el movimiento. Me tienen prohibido hablar de historia del movimiento, juro que no lo voy a hacer. 5 años me prohibieron. Y bueno, evidentemente esa relación se realizó de alguna manera con las jornadas que ayudamos a organizar, digamos, y cada vez que el grupo, digamos, toca su exterior, se relaciona, ¿no? con otras ciudades, con otros grupos, ¿no? Es muy importante esa relación. De paso, ¿no? Avisamos que el sábado que viene va a ser el cierre de año del Centro de Lecturas al mediodía, en el Club Temperley, que es un club muy querido por Carlos. Es un lugar muy especial ese también, así que bueno, sería importante que un contingente de acá vaya allá, ¿no? y sigamos trabajando, ¿no? en ese lazo que es tan importante para nosotros. Pero así como hay una relación entre el grupo y el movimiento, ¿no? también hay algo del grupo que se mueve, digámoslo así, ¿no? Es evidente, es muy explícito por momentos, ¿no? Incluso ya lo dije a esto, pero cuando vino Luciano Lutero, ¿no? fue uno de los rasgos que pudo leer que, ¿no? había un movimiento en el grupo, y eso creo que es algo muy importante, y creo que hay que hacerse la pregunta de cuál es el motor de eso que se mueve en el grupo. Esa pregunta es importante y es una de las razones que nos van a guiar para dar el próximo paso. ¿Qué mueve a un grupo? Yo tengo esta idea, ¿no? como una especie de boceto, de borrador, que me parece que quizás podamos extenderla y profundizarla, pero me parece que sin el grupo no se puede pensar la transferencia. Y a su vez, si el grupo no piensa algunos de sus efectos en relación a la transferencia, es una masa que se infla hasta estallar o se cristaliza en identificaciones cada vez más inhibitorias, más rígidas
y más persecutorios. Entonces, no se puede pensar la transferencia sin el grupo, quiero decir, ¿no? Es que la transferencia es un fenómeno que mientras el analista trabaja siempre está a nuestras espaldas y siempre llegamos tarde a la posición en la transferencia que ocupábamos para alguien, siempre es siempre es algo sorprendente, no es algo evidente. La transferencia trabaja a nuestras espaldas y y está escondida como la carta robada, es algo absolutamente evidente pero que nadie ve hasta que aparecen los obstáculos, los problemas. Y entonces y por otro lado, digamos, cada grupo tiene que pensar su relación a la transferencia, digamos así. Porque hay un vínculo entre la transferencia y la psicología de las masas, digamos así, muy profundo. Es decir, no solo hay un vínculo entre el amor, la sugestión, la hipnosis y la identificación, sino que son los efectos de grupo, mientras el grupo inicial que había ideado Freud iba creciendo en número, y a su vez esos analistas se analizaban con él, ¿sí? Esos efectos de grupo que apenas un grupo se expande empiezan a suceder, son los que obligaron a Freud a conceptualizar la transferencia. Es decir, que el psicoanálisis nace de la transferencia de Freud con Fliss, sin duda. Pero además de las primeras intuiciones que Freud tiene en esos textos tan tempranos, recién puede elaborar la noción de transferencia a partir de que ya hay un grupo funcionando para él, que son las reuniones de los miércoles y la Sociedad Vienesa del Psicoanálisis. Es decir, que los efectos de grupo obligan a Freud a teorizar tanto los mitos del padre como la transferencia. Entonces, es ahí donde nosotros podemos preguntarnos, como se preguntaba Freud, cuál es la distancia, la diferencia entre el jefe, el líder, el monito macho y la posición del analista. ¿No es el grupo el que puede enseñar finalmente esa distancia y esa diferencia? Entonces, dicho esto, es decir, la necesidad de discurso y la experiencia misma que el grupo va produciendo vuelve necesario pensar algunos conceptos, también tenemos que revisar en este momento qué hemos hecho en este tiempo, Saben que es una pregunta que me gusta practicar así. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué hicimos en este tiempo? Bueno, leímos el seminario 7 de Jacques Lacan. Entonces, cuando nos preguntamos qué somos, respondemos que somos un grupo de lectura. Es una decisión, es una decisión política, epistemológica y clínica, acentuar, ¿sí?, que un grupo de estudio sea fundamentalmente un grupo de lectura, ¿sí? Una lectura es, ¿sí?, lo que busca producir el grupo, aunque no siempre lo logra.
¿no? ¿Qué es leer?, me preguntó. Y bueno, es poder hacer silencio, que es lo más difícil en este mundo, ¿no? Hacer un poco de silencio, dejar de pensar, para recibir la voz ausente del autor, y en esa ausencia de voz encontrar la voz propia. Por eso, para nosotros, es tan importante y fundamental lo que provoca la lectura del seminario, que son eso que llamamos efectos de formación, ¿no? Nosotros buscamos articular la lectura con los efectos de formación. Es decir, que leer transforme lo que hacemos cotidianamente en nuestra práctica. Voy a mencionar 3 puntos que me parece a mí sostuvieron, 3 ejes, 3 apoyos que me parece a mí que sostuvieron la lectura del Seminario 7 estos años, ¿no? Primero, es algo que mencionaba Emiliana el viernes pasado. Es muy importante recordar que entre el Seminario 16 y el Seminario 7, nosotros seguimos a Carlos en una propuesta que nos hizo, que se llamó Freud contra Freud, y que era básicamente leer a Freud orientados con el programa de Mazzotta, ¿sí? Bueno, después de esa locura del Seminario 16, que bueno, hoy no es el día para hablar de eso, me parece que es una especie de carta que no ha llegado a destino, digamos, es una anticipación brutal, ¿no? Que era el modo de intervenir de Carlos en general, digamos, esa ilusión, digamos, ¿no? Que te dejaba a la intemperie, pero te ponía a trabajar, digamos. Ese seminario creo que ¿no? Es algo que está en suspenso para nosotros, y probablemente lo último que haga el grupo sea leer el Seminario 16, ¿no? Después nos morimos. Después nos morimos. Vamos a la tumba. O nos separamos. Hay energía. Bueno. Que es lo mismo. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué hizo Carlos? Se impuso un programa para no seguirlo. Bien, obviamente. Lo primero que hizo fue empezar por donde no empezaba Mazzotta, como ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Mazzotta empezaba por la interpretación de los sueños y Carlos empezaba por el proyecto de psicología para neurólogos. Este pequeño detalle, ¿no? Cambia todo. Es decir, deforma absolutamente el programa de Mazzotta, porque Mazzotta tenía como operador fundamental para leer a Freud el falo y el significante, y Carlos tenía como operador fundamental para leer a Freud a Das Ding. Claro, y Das Ding es la cara real de la estructura. Con esa cara, ¿no? Carlos leía a Freud, pero a todo Freud. Es decir, Carlos también tenía un programa de lectura de Freud, montado sobre el programa de Mazzotta, y con Das Ding, como operador, leía desde el proyecto hasta el Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Pero además no solamente leía a Freud con ese operador, sino que analizaba con ese operador, ¿no? Y vivía.
porque no sé si se puede analizar, sino como uno vive, ¿no? Hay algo de eso que te empieza a suceder así, digamos. Y creo que él analizaba con eso, ¿no es cierto? Porque no hay otra explicación. Si uno, ¿no es cierto?, cuenta el sueño de que muere un animal sacrificado y se escucha, ¿no?, el sonido que hace el chancho mientras alguien lo sacrifica, y que evidentemente ese grito, ese aullido de animal evoca, digamos, ¿no?, el sacrificio primitivo y la muerte del padre, y Carlos escuchaba en ese alarido el orgasmo de una mujer, ¿no? Entonces esa intervención, ¿no?, para mí ese grito es el orgasmo de una mujer, da vuelta, ¿no?, la estructura, y escucha, digamos, en la agonía del padre el goce de una mujer que además es la madre. O sea, ¿se analiza así o no se analiza así? Bueno, quizás por eso también pintó un cuadro, ¿sí?, que está para nosotros como detrás de Mazzotta, y a veces este cuadro de Mazzotta reprime, digamos, ese cuadro que es de donde efectivamente venimos. Ese cuadro, que era el cuadro de Freud contra Freud, que dibujaba dos perfiles de Freud enfrentados, ¿no?, como un Freud contradictorio consigo mismo. Hoy podemos pensar, ese cuadro lo tiene Sol Batista en su casa, ¿no? No creo que lo done al grupo, pero en una de esas le podemos hacer una copia, si total nosotros hacemos copia de todo. O uno más, digamos, o sea. Ese cuadro creo que tendría que estar al lado de este, ¿no? Porque finalmente es el paso que nos condujo a este escenario donde está Mazzotta, Germán. Entonces está el Freud del complejo de Edipo y está el Freud del complejo del semejante. Está el Freud del significante y está el Freud de la pulsión, está el del falo y el de Das Ding. Freud leía, ¿sí?, al otro Freud de Mazzotta. Carlos. Carlos leía al otro Freud de Mazzotta. Muy bien. Entonces, como también dijimos la semana pasada, es con ese operador que se vuelve evidente que teníamos que leer el seminario 7, ¿no? Y creo que ese seminario es el verdadero comienzo del grupo Sauer. Porque Das Ding, ¿no?, como operador, junta los grandes temas del seminario 7, ¿no? Cuando uno avanza por las primeras clases se da cuenta que es una relectura del proyecto de psicología para neurólogos, que es lo que estábamos haciendo efectivamente nosotros antes, desde antes, ¿no? Y a partir de ahí podemos, ¿no?, desembocar en un nuevo cuestionamiento del placer y la realidad en oposición a Das Ding. También Das Ding permite pensar la ley moral en el lugar de Das Ding, la sublimación y el amor cortés, el goce y la pulsión de muerte, el héroe trágico, las paradojas éticas y el final del análisis, ¿no? O sea, el Das Ding es, ¿no?, esa especie de centro ausente que junta todas las hebras del seminario, ¿no? Y creo que es el operador de lectura que nos ha legado la enseñanza de Carlos Quiroga, ¿no?, para ayudarnos a leer al menos, digamos, toda una beta del seminario 7. Después, digamos, de ese operador, de esa, ¿no?, primer organizador de la lectura del seminario, y después de la ausencia de Carlos, nosotros tuvimos que inventar algo para continuar en el momento sin duda más difícil del grupo. Tuvimos que inventar algo
Y propusimos ahí, digamos, orientarnos en la, como decíamos, en la nervadura freudiana del seminario, y propusimos primero un año, ¿no?, el malestar en la cultura, y el segundo año el complejo de Edipo, ¿no? Es decir, leíamos el seminario, ¿sí?, apoyado en esos textos de Freud, ¿no es cierto? Porque uno puede decir perfectamente que el malestar en la cultura, ¿no?, el seminario 7 es una relectura del malestar en la cultura, así lo hemos dicho, y eso te da resultados, digamos, resultados de lectura. Si uno, ¿no?, pone a contraluz el malestar en la cultura de todo el seminario, ¿no?, obtenemos, ¿no?, ciertos articuladores que si no, no se vuelven visibles. La más fácil es oponer casi punto por punto la ética aristotélica que está en la ética Nicómaco con, digamos, la ética freudiana que Lacan indica que está justamente en ese texto del malestar en la cultura. Sin duda que hay que oponerlo punto por punto, es decir, ¿no?, a Freud y a Aristóteles, porque en Freud, digamos, no hay ninguna armonía entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Hay un desarreglo fundamental, hay un malestar estructural, ¿sí?, hay una discordia que no tiene arreglo, digamos así. Mientras que, ¿no?, la ética aristotélica es una ética de la armonía, ¿sí?, entre, ¿no?, el hombre y el cosmos, digamos, busca esa relación que en Freud se vuelve imposible, y además, partiendo de la ética aristotélica, podemos recorrer las otras éticas que recorre el seminario, a la ética cristiana con San Pablo, a Kant con Sade, ¿no?, y contrastar la distancia, la diferencia de esas técnicas con, ¿no?, ese texto de Freud que es como una especie de punto de mirada, ¿no?, de lo que Freud ve venir, ¿no? Es como el punto de opacidad de la modernidad, ¿no? Freud ya lo intuye, digamos, en ese texto, y además nos permitía, digamos, entender que para Freud no es tanto la oposición entre civilización y barbarie. A pensar esa frase que en algún momento también la repetíamos mucho, que era, ¿no?, Freud es un humanista, pero no es progresista, ¿no? Y así como hay una barbarie en el interior de la civilización, ¿no es cierto?, es un desierto que crece, diría Nietzsche, ¿no? La pulsión de muerte en el interior, digamos, del humano. También, digamos, apostar a la naturaleza, ¿no?, como huida de la cultura, aprendimos que es una vía sadiana, ¿no? El hombre está en guerra con la naturaleza, dice Freud. Cada vez que abandona esa guerra, ¿no?, parece que se vuelve, ¿no?, un verdadero ángel, un verdadero hombre del bien, pero en realidad esa es la vía de Sade, ¿no? Que el humano desaparezca, ¿sí?, de la faz de la tierra y deje de molestar finalmente. Entonces, bueno, hubo todo un año de trabajo con ese apoyo, digamos así, el problema del prójimo, el hombre es el lobo del hombre. Y este año, particularmente,
¿no? Proponíamos que para entrar a Antígona, a la última parte del seminario, teníamos que trabajar antes el complejo de Edipo de Freud. Es un punto un poco arbitrario, realmente me hago responsable de esa entrada, pero me pareció fundamental empezar por ahí, ¿no? De alguna forma intuía que Antígona nos iba a fascinar, ¿no? Y si perdíamos el vínculo con el Edipo freudiano, ¿no? Nos íbamos a subir a la misma fascinación de Lacan y podíamos dejar de pensar algunos problemas que son importantes para nosotros. Pero creo que, ¿no? Alrededor de la lectura de esos textos que estuvimos trabajando, sobre todo en el verano, de las cartas de Freud, los primeros textos donde aparece, ¿no? Pudimos armar una especie de novela familiar, ¿no es cierto?, en la que tiene en el centro la pregunta de qué es un padre. ¿No? ¿Qué es un padre? Evidentemente, ¿no? Era una pregunta que de alguna forma necesitaba formularla con ustedes, ¿no? Y esta pregunta que ordena también toda la clínica freudiana, porque ordena toda la neurosis. Lo que me parece hoy es que llegar hasta la pregunta por el padre es llegar a la posibilidad de un duelo. Es decir, estamos en algo así como en el sepultamiento del complejo de Edipo, ¿no? También sonó, ¿no? esa palabra, con algunos hallazgos que tuvimos, ¿no? De esa palabra en alemán. Hay algo, ¿no? que está encontrando sepultura, para decirlo así. Pero sobre todo, no me voy a deslizar, digamos, por esa pendiente. Así que, sobre todo, digamos, me parece que el complejo de Edipo nos permitió leer el contraste de cómo funciona Edipo y Antígona en el seminario 7. El contraste, ¿no? Es decir, que la cuestión de Lacan con Edipo y con Antígona, así como con Hamlet en el seminario anterior, es la del deseo y el acto. Es decir, que no está el rodeo, el desvío de la erotización del deseo que sucede en el complejo de Edipo. El desvío en el síntoma y el desvío en la neurosis que produce el complejo de Edipo. Parece que el modelo del acto en este seminario no es el acto fallido, sino que es el acto logrado, es decir, el suicidio, ¿no? En el único, o el sacrificio, ¿no? En el único punto donde parece que acto y deseo se juntan, ¿no? ¿No? Entonces evidentemente es Edipo y Antígona sin complejo, ¿no? Es el deseo sin la erotización a la que se accede atravesando el complejo de Edipo. No quiere decir que no tienen Edipo, no, interesa eso, que hay una dimensión del deseo, ¿no? Que es la que hemos estudiado estos años, ¿sí?
que solamente es pensable en relación al acto, a la muerte, ¿sí? Y de la que no Antígona es maestra. Entonces, queridos amigos, se nos vuelve necesario continuar con la transferencia. Hay que volver a pensar ese malentendido originario del psicoanálisis, ¿sí? Que es esa ficción verdadera en la que el deseo consiente al amor, porque después de todo, sólo así el deseo se vuelve analizable, sólo así el deseo se vuelve trabajo. Sin la transferencia, el viraje de la tragedia a la comedia se vuelve imposible. Tenemos entonces tragedia, tenemos, ¿no?, el tiempo de la transferencia y tenemos quizás la comedia al final. Es decir que la transferencia quizás sea tragicómica. No es decididamente cómica, ni es decididamente trágica. Es ese reino intermedio, como dice Freud, ¿no? Entonces, en el lugar exacto donde teníamos a Edipo y Antígona, vamos a poner el banquete de Platón. Fíjense, misma editorial. Tiene colorcito. Cambia colorcito. De nuevo, mira. Gran esperanza. Allá vamos, allá vamos. Lo traje para vender, yo no lo leí. La banda Germán Armando. Yo no lo maté. Tiene un prólogo muy bueno, ¿no? Es un buen lugar para empezar. En el lugar exacto, ¿no? Fíjate, son donde teníamos Edipo y Antígona, vamos a poner el banquete de Platón. Vamos a volver a hablar de amor, pero sobre todo vamos a hacer pie en esa maniobra de Sócrates, ¿sí?, tan famosa, que es esa decepción fundamental que implica la transferencia, ese no es conmigo, esa decepción fundamental, pero que sin duda es la única posibilidad de un análisis. Así que, queridos amigos, es momento de empezar otra vez, es momento de abrir un nuevo tiempo para nosotros, y la invitación que le hacemos es continuar con el seminario 8 de la transferencia. Gracias. Bueno, nada, me parece que faltó el reconocimiento de una de las personas cuando nombraste a todos los del grupo. Yo pensaba que, si bien decimos siempre que Carlos fue quien prendió, digamos, el fuego para que esto empiece a arder, como le gustaba decir, sin duda sin vos, Mariano, no hubiera continuado encendido. Vos sos como el asador que está ahí soplando las grasitas para que sea prendida. Realmente, o sea, lo decimos siempre, pero cuando falleció Carlos no iba de suyo que el grupo iba a continuar. O sea, ahora nos parece que bueno, se podía igual, pero en el momento lo dudábamos y era más como, bueno, ya está, digamos.
y fue gracias a Mariano que pudimos retomar el trabajo. Por supuesto, todas las personas que ya nombraste no lo voy a repetir, pero yo te quiero agradecer personalmente y creo que todos coinciden conmigo que sin vos no lo hubiéramos podido hacer y vamos a seguir siguiéndote. Señores, vamos. ¡Vamos! Desconocido, por todos los días antes igual, todo va a estar mal.